Uno de los elementos fundamentales para llegar al momento de la intervención educativa es haber pasado previamente un diseño y antes del diseño haber pasado una fase de diagnóstico. Y esa fase de diagnóstico es la que va a ser el cimiento fundamental para nuestro diseño, y el diseño a su vez va a ser como los muros y los pilares fundamentales para que nosotros podamos llevar a cabo una intervención educativa de forma productiva, de forma eficiente, sensible y congruente. Bien, ahora vamos a hacer como un recuento fundamental de todo aquello que nos permite haber llegado a este momento que le estamos llamando ahora el momento de la intervención educativa. Tiene que ver desde luego con una construcción del conocimiento, tiene que ver con una metodología, tiene que ver desde luego con un sentido común, y esto es muy importante dado que es la emotividad que tiene el actor educativo. Bien, por el lado del diagnóstico tenemos la aportación, ¿verdad? En un sentido epistemológico de una figura conceptual que llamamos percepción educativa. Entonces, dentro de la percepción educativa podemos abarcar situaciones como la comprensión y medición de la magnitud del problema al cual nos estamos enfrentando. Y bien, también dentro del diagnóstico tratamos de percibir, dada la palabra percepción, tratamos de percibir desde luego cómo es que estamos dimensionando a grandes rasgos la posible solución de ese problema. Y entonces también la percepción puede ser encaminada hacia una necesidad. Y bueno, como ustedes bien lo saben, en el diagnóstico puede haber diferentes fuentes que nos aporten esta información. Una de esas fuentes puede ser la fuente bibliográfica, la fuente que es la fuente documentada y que nos aporta una percepción precisamente letrada o argumentada. Luego de ahí tenemos otra fuente que es el sentido común, y es la percepción de lo que vive el ser arrojado, ¿verdad? Como lo llama Heidegger, el ser arrojado ahí. En este caso, el sujeto que va a ser el actor educativo, el docente por excelencia. Y entonces, dentro del ámbito de la dirección escolar, nos importa mucho esta figura, dado que es el eje central mediante el cual eh, los procedimientos de contenido curricular pueden ser concretados en el estudiante. Luego de ahí tenemos una fuente fundamental también del diagnóstico, que es el contexto que nos lee a nosotros mismos, precisamente porque nosotros vivimos dentro de un contexto, y a su vez el contexto influye grandemente en nosotros. Por eso decimos que el contexto también vive en nosotros, pero la primera lectura, el primer momento es que nosotros vivimos dentro de un contexto, dada nuestra naturaleza como seres gregarios. Otro paso fundamental es cómo es que esta percepción que se elabora dentro de un diagnóstico o que se ve dentro de un diagnóstico pasa a ser un segundo momento a manera de un segundo escalón epistemológico, y es el caso que ustedes tuvieron la fortuna de trabajar un diseño de intervención educativa, un diseño de un proyecto escolar, un proyecto educativo que pueda ser teórico, pueda ser práctico, pueda ser metodológico. Entonces hablamos, ¿verdad? Hablamos de una comprensión, hablamos de un proyecto que trata de comprender, y la comprensión no solamente se trata, ¿verdad?, de una, digamos, una figuración epistemológica, sino más allá de ello, de una comprensión espacial, es decir,
tratamos de abarcar un tiempo, un espacio, tratamos de abarcar sujetos educativos, en este caso nuestros estudiantes, o el trabajo con otros docentes, y entonces esta comprensión se vuelve espacial, se vuelve temporal y también se vuelve intersubjetiva, toda vez que el trabajo de intervención educativa nos refiere la relación con el otro. Y dentro de esta relación con el otro se hace pertinente, digamos, el objetivo fundamental de la maestría en dirección y supervisión escolar, que es precisamente aportar, digamos, al sujeto y actor educativo eh, las herramientas fundamentales para que puedan actuar en consecuencia hacia la reorientación, el encauzamiento, la sensibilidad y la congruencia de lo que se está planeando. Sabemos que es pertinente bajo la figura directiva, toda vez que un proyecto de intervención educativa tiene que ver con las pautas y directrices que establece un director o un supervisor cuando ve que la aplicación y los resultados esperados, digamos, no tienen un índice, por así decirlo, positivo o deseable, y entonces pudieran tener la facilidad y además de ello la responsabilidad de llevar a cabo medidas preventivas, medidas también correctivas y medidas de anticipación hacia, digamos, otros espacios, como lo son en este caso algo común, prever el ciclo escolar que viene más adelante, y que esto es de forma periódica, por lo tanto sí se puede hacer una medición con base en algunos indicadores, algunos criterios, establecer algunas rúbricas de forma evaluativa, de forma epistemológica. Todo eso se puede construir, existen los mecanismos, existe la metodología, y bueno, algo que es fundamental comprender en este momento de la intervención educativa es precisamente que hablamos fundamentalmente de muchos métodos, pero en especial de uno que sobresale. Y este método es el método de investigación-acción, toda vez que nos permite ir haciendo ajustes en el camino, y de hecho de eso se trata, digamos, la, la propuesta de esta actividad a lo largo de las sesiones, que vayamos haciendo los ajustes necesarios y que nos permitan avanzar. Todo ello, si en algún momento nos sentimos cómodos y la misma dinámica nos permite avanzar, aún conservando muchos elementos de los que ya están escritos, y que no tengamos esa necesidad de hacerlo, pues también se puede dar ese caso. Entonces recordemos, tiene que ver con posturas según la persona que esté implementando el proyecto. Entonces pudiera ser que los resultados puedan ser positivos, o conservadores, pudieran ser también, digamos, de postura reformista, es decir, con algunos cambios ligeros, o pudiera ser un proyecto de intervención educativa de tipo radical, con una postura radical, es decir, tratando de cambiar algunos esquemas dentro de la lógica y dinámica escolar, pero a su vez dentro de esta dinámica que plantea el proyecto pudiera también requerir precisamente esos cambios el mismo proyecto antes que las acciones que digamos está prometiendo o está de alguna forma teniendo como propuesta cambiarla dentro de su pretensión. Muy bien, entonces finalmente queremos decir que la intervención educativa pues tiene que ver con un equilibrio entre la capacidad operativa, interpretativa y comprensiva del sujeto y el actor educativo, en este caso cada uno de los estudiantes de la maestría en dirección y supervisión escolar, pero también tiene que ver esta capacidad intelectual
equiparada más o menos en paralelo con el sentido común de resistencia. Ustedes lo saben muy bien, la dinámica de evolución natural, evolución social y en este caso evolución educativa tiene que ver mucho con la persistencia. Y en este sentido nos referimos a tener que ser congruentes en un tiempo determinado, de preferencia largo, sobre digamos, los planteamientos, la metodología, y bueno, todo ello significa trabajo, todo ello significa compromiso, significa responsabilidad, significa dar más tiempo del que comúnmente estamos acostumbrados, pero bueno, todo esto es resistencia y es una condición natural de adaptación de los seres a su entorno. En este caso, ustedes como estudiantes de una maestría y que tiene que ver con un desarrollo de una aptitud de persistencia más allá de que sean inteligentes, que yo sé y he visto que todos son inteligentes.